Bueno, en este ejercicio vamos a revisar algunos de los conceptos y definiciones de señales y también las señales mismas que se encuentran o se utilizan en el control de motores monofásicos y en este caso alimentado por un puente completo monofásico. ¿Ok? Entonces a este motor, este inversor le está proveyendo esta señal cuadrada que ustedes ven aquí, esta señal de pulsos, y esta señal de pulsos tiene estas características. Es de amplitud más o menos 200, ¿ok? Y el periodo, bueno, ahorita lo calcularemos. El primer inciso nos dice o nos pregunta qué tipo de modulación es la que se está aplicando. Bueno, aquí es un poco quizás ambigua la pregunta, pero podemos de inmediato decir, bueno, esta señal tiene 3 niveles, entonces podríamos decir que es de 3 niveles. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de esta señal? Pues bueno, es tipo unipolar. Acuérdense que cuando tenemos 3 niveles, pues podemos decir que es unipolar. O sea, no está excursionando desde más 200 hasta menos 200, sino pasa por el 0. ¿Qué más podemos decir de esta modulación? Si se fijan, las frecuencias, más bien los periodos en los que está sucediendo esta señal son relativamente grandes, son el orden de los milisegundos. Aquí tenemos 8.33 milisegundos, y bueno, vamos a ver más adelante que el periodo de la señal, que es desde aquí hasta acá, pues es relativamente grande, y cuando lo calculemos vamos a ver que se trata efectivamente de una señal de una frecuencia pues bastante baja. Entonces esto puede ser, se puede decir que es conmutación a baja frecuencia o a frecuencia de línea. Entonces, cualquier cosa de estas que indiquen, pues eso está ok, es correcto. ¿Vale? Bueno, enseguida dice o pide indicar en la gráfica la posición de los switches, de acuerdo a cómo han sido distribuidos aquí en este inversor. Fíjense que los switches impares están arriba, S1, S3, y los pares están abajo, S2 y S4. Vamos a dibujar aquí la señal nuevamente y vamos a poner aquí un primer pulso y acá abajo otro pulso. ¿Okay? Aquí tenemos omega t y aquí, bueno, este vale 200 y este de aquí vale menos 200. ¿Ok? Este es el voltaje VAB. Es el voltaje de A referido a B. O sea, de A referido a B. Es decir, que estamos considerando esta polaridad. Aquí es VAB. ¿Okay? Entonces, bueno, para poder ver este pulso positivo, este primer pulso positivo, pues necesitamos que el switch 1 y el switch 4 estén conectados para que así le podamos proveer BDDC a la máquina. Entonces aquí estarían definitivamente switch 1 y switch 4. Para el negativo, bueno, pues serían los switches contrarios, serían switch 3 y switch 2, switch 2 y switch 3. Ahora sí, ¿qué pasa en los ceros? Acuérdense que hay dos maneras de generar cero, ya sea que conecten los dos switches de arriba o los dos switches de abajo. Normalmente cuando venimos de arriba de un pulso positivo, lo que corresponde es que se quede pegado al switch principal y se conecte el switch que está aquí en la otra rama. Entonces aquí tendríamos básicamente switch 1 y switch 3. Luego, cuando venimos de abajo, switch 2 y switch 3, switch 2 y switch 3, entonces conviene que se quede pegado el switch 2 y ahora entraría el switch 4. Entonces aquí en esta situación sería el switch 2, switch 4. ¿Okay? De esta manera, al inicio también aquí habríamos tenido switch 2 y switch 4. ¿Okay? Bueno, el inciso C nos pide calcular el valor de la amplitud de la señal de tensión que aprovecha el motor para girar. Acuérdense que el motor para girar no requiere no funciona con toda la señal cuadrada, sino que únicamente le hace caso a la señal de senoidal que está escondida detrás de esta señal de pulsos. ¿Okay? Entonces, esta señal senoidal que está aquí escondida se le llama componente fundamental cuando está a la frecuencia
la primera frecuencia de la serie de Fourier, de esta señal, y esa frecuencia fundamental pues se puede calcular con estas fórmulas que les di aquí abajo. En particular, para el caso de la fundamental sería obtener, miren, esta serie de Fourier se forma como la sumatoria de un montón de armónicos que están aquí, para n igual a 1, 3, 5, o sea, tiene todos los armónicos impares. Yo lo único que me interesa de momento es el 1. Entonces, para n igual a 1, ¿sí? Tendría la fundamental, que es con la que va a girar el motor. Entonces, evaluando esto para n igual a 1, pues voy a tener B1 va a ser igual, tomando esta fórmula de aquí abajo, 4 por V de DC entre pi por el coseno de alfa. ¿Ok? Bueno, yo de aquí sí conozco el voltaje deseado, el voltaje de DC, 4 pi, entonces aquí sería 4 por V de DC que vale 200 entre pi. Pero ¿cuánto vale el coseno de alfa? ¿Ok? Entonces el coseno de alfa, si ustedes ven aquí, bueno, aquí voy a anotar coseno de alfa. Si vemos aquí, alfa sería la mitad de aquí a acá. ¿Ok? Estos serían entonces 2 alfa. Y yo sé que ese 2 alfa aquí correspondería con 4.166 milisegundos. Nada más que aquí el alfa está en radianes. Entonces, pues bueno, aquí lo que se propone es utilizar una regla de 3. ¿Ok? Y para utilizar esa regla de 3, pues yo tendría que ver primero quién es el periodo. ¿Ok? Aquí, quién es el periodo. Y este periodo que estoy marcando acá, este T, va desde aquí hasta donde se repite la señal. Aguas, el periodo no es de aquí a acá, sino donde se repite la señal. Esta señal se vuelve a repetir acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale de aquí hasta acá? Bueno, yo sé que aquí, a la mitad, vale 8.33. 8.33. Entonces ya no me faltaría otro pedazo de aquí para acá, que comparándolo con lo que vimos, con lo que se ve aquí arriba, pues también vale 8.33. ¿Sí? 8.33. Entonces, la suma sería de estos dos, sería 8.33 más 8.33 me va a dar 16.66 milisegundos. Ese sería el periodo total. Ahora sí, podemos decir que el periodo total es a 2 pi radianes. Estamos hablando de que esta es toda la señal en omega t, toda la señal, el periodo serían 2 pi, ¿ok? Si ponemos omega t. Y esto, ahora sí, 4.166 milisegundos, ¿sí? Aquí 4.166 va a equivaler a 2 alfa, ¿ok? Acuérdense, son 2 alfa. Entonces, de esta relación y conociendo que T es igual a 16.66 milisegundos, entonces podemos despejar a alfa. Y alfa va a ser igual 2 pi por 4.166 entre el 2 del alfa por el periodo, que es 16.66. Como los dos están en milisegundos, pues no es necesario poner las unidades, y esto me va a dar pi cuartos. ¿Ok? Ahora sí, el coseno de pi cuartos es igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Ok? De tal manera que el B1 va a ser igual a 4 por 200 entre pi por el coseno de alfa, que es 1 sobre raíz de 2. Y esto me da 180 volts. ¿Ok? Esta es la fundamental. Esta es la amplitud de la fundamental que está escondida. Quiere decir que aquí, esto debería ser 180. ¿Ok? ¿Sí ven? Bueno, ahora, el inciso... perdón, más aún dice, ¿cómo se va valor RMS? Además está... No, perdón, este es el C. El D es el valor RMS. Bueno, lo podemos calcular aquí directamente. El D va a ser el valor RMS A ver, el D valor RMS es el pulso. No, ese es de la señal de pulsos. El valor RMS... no, perdón. Aquí todavía no acabamos.
Este es el valor pico, es el valor pico. Ahora en RMS, pues simplemente en raíz de 2, ¿ok? Entonces V1 RMS va a ser igual a 180 sobre raíz de 2. Y esto me da 127.32B, y ahora sí es RMS, ¿ok? Y esto responde a la pregunta C. Bueno, vamos a pasar a la pregunta D, al inciso D, y en este caso se nos está pidiendo calcular el valor RMS, pero de la señal de pulso, ¿ok? Entonces, este valor RMS de la señal de pulso, pues va a ser, de acuerdo a la fórmula, es la raíz cuadrada de la magnitud al cuadrado de la señal, ¿ok? Entonces, esto nos va, bueno, y dividido por el periodo. Entonces aquí va a ser 1 sobre el periodo por el número de pulsos, la integral, ¿verdad? Por la integral de los dos pulsos, bueno, va a ser la integral de la función de 0 a t, del periodo, de la función al cuadrado, de la función de t al cuadrado por diferencial de t. Esto es lo que dice la definición del RMS. Ahora sí, vamos a ver a qué es igual todo esto. Si se fijan, tenemos pulsos y si yo los elevo al cuadrado, como son de amplitud constante, pues esto va a equivaler a pasar los dos, que los dos pulsos fueran positivos, va a dar igual. Entonces, esto me va a dar el doble. Acuérdense que aquí tengo dos pulsos, ¿ok? Tengo dos pulsos, entonces cuando yo eleve al cuadrado y cuando eleve al cuadrado me va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, como tengo dos pulsos, pues simplemente los voy a sumar, voy a multiplicar por 2. Más aún, el periodo de estos pulsos, si se fijan aquí el periodo es el mismo. Todo lo demás va a ser 0. Entonces la integral se va a reducir solamente a este tiempo. Quiere decir que voy a calcular estas áreas que están aquí, sombreadas. ¿Ok? Entonces, esta me va a dar la raíz de el periodo, que es 1 sobre 16.66. Esto es en milisegundos. Luego, de esta integral, la cual que voy a calcular son dos áreas, las que tengo que calcular, dos áreas, y cada área, bueno, pues ahora tengo que elevar al cuadrado, ¿ok? Entonces tengo que elevar la amplitud al cuadrado, y esa amplitud valía 200 al cuadrado, y esto multiplicando por el tiempo, la base, ¿ok? Entonces la base vale 4.166 milisegundos, ¿ok? Entonces, esto me da como resultado la raíz de, vamos a ir reduciendo, me va a quedar de aquí para acá, pues es un cuarto, ¿ok? Luego me queda el 2 y luego me queda el 200 al cuadrado. ¿Sí? Esto va a ser igual a, el cuadrado con la raíz se va, y aquí me va a quedar un medio. Entonces me va a quedar 200 entre la raíz de 2. ¿Qué es lo que quería que vieran? Esto dividido por raíz de 2 para que fuera una especie como de RMS. ¿Ok? Entonces, esto me va a quedar igual a 141.42 volts. Ok, este es el valor RMS, este RMS del pulso, o de la señal de pulsos, ¿no? ¿Ok? Y la anterior que habíamos obtenido era de la señal de la fundamental. Entonces, fíjense que 141.42 es mayor que 127.32, lo cual es correcto, porque esta de aquí es para la fundamental y esta de aquí es para toda la señal cuadrada. Bueno, de pulsos, ¿ok? Quiere decir que la señal de pulsos tiene un RMS mayor, ¿sí? Tiene un RMS mayor que el RMS de la fundamental, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque la señal de pulsos, además de la fundamental, tiene otros armónicos, ¿verdad? Tiene todos los impares, el 3, 5, 7, etc.
¿Ok? Bueno, seguimos ahora con el inciso E, y en el inciso E piden calcular la frecuencia de la señal. ¿Ok? Y esta frecuencia de la señal pues se calcula como 1 sobre el periodo. Como ya tenemos el periodo, es 16.66 milisegundos. Entonces esto va a ser igual a 60 Hz. Entonces tenemos una señal de 60 Hz y se comprueba lo que habíamos mencionado antes, que se trata de una señal que está conmutando a frecuencia de línea. ¿Ok? O sea, el periodo de esta señal cuadrada es 16.6 milisegundos, que equivale a 60 Hz. ¿Ok? Por lo tanto, está conmutando a una frecuencia bien baja. El inciso F es un inciso un poco truculento. Dice que qué voltaje de DC ahora voy a aplicar si los pulsos se reducen a la mitad. Bueno, ustedes saben que cuando se hace un inversor, como el que se muestra aquí, normalmente aquí los pulsos, bueno, pues yo voy a modularlos y me va a dar lo que me tenga que dar, pero esta señal de DC se queda fija. Es un voltaje fijo, ¿ok? Eso es normal. Entonces, no importa qué pulsos vaya yo a sacar aquí, más chicos, más anchos, como sea, ¿verdad? Yo de todas maneras voy a estar modulando el ancho de estos pulsos y me utilizo un algoritmo de modulación más complejo. Entonces, pero de todas maneras, este voltaje de DC se va a quedar quieto. Entonces, la respuesta a esta pregunta, pues simplemente es que el B de DC sigue siendo 200 volts. Ese no se mueve, ¿ok? Finalmente, el inciso G pide más o menos dibujar cómo quedaría la corriente que está circulando por el motor debida a esta señal de pulsos. Y para eso pues vamos a dibujar la señal de pulsos otra vez. Bueno, vamos a dibujarla un poquito más simétrica. Ok, bueno, si quiere podemos echar un poquito más para acá. Bueno, ahora vamos a dibujar. Esta sería la señal de voltaje VAB. ¿Ok? Y ahora vamos a poner otro color para la corriente. Vamos a ponerla en azul. Entonces, bueno, se supone que la corriente simplemente está tratando de suavizar a esta señal cuadrada, esta señal de pulsos. Acuérdense que el motor va a funcionar como una especie de filtro paso-bajas. El motor tiene una R y una L dentro. Y también, bueno, tiene una fuerza contraelectromotriz que está ayudando también a reducir a que esta corriente no sea tan grande. Bueno, después de un tiempo se prevé que el motor, pues más o menos, va a comportarse de esta manera. ¿Okay? Va a pasar como una especie de paso bajas a esta señal de pulsos y va a ser más o menos de esta forma, ¿ok? Luego aquí va a ser esto, luego aquí vuelve a bajar, luego aquí vuelve a subir, ¿ok? Y bueno, se supone que aquí pues vuelve a bajar, ¿ok? Y entonces aquí pues venía de aquí arriba, ¿no? Más o menos, un sketch de cómo sería la corriente a esta frecuencia tan lenta esta sería la corriente en el motor, ¿no? Voy a dejarle así nada más I. ¿Ok? Entonces, se supone que entre más alta la frecuencia, cuando yo empiece a conmutar a mucho mayor frecuencia, utilizando algún algoritmo, por ejemplo, modulación ya propiamente dicho unipolar, o modulación de alta frecuencia, pues entonces lo que va a pasar es que esto se va a volver cada vez más senoidal. Se va a volver más senoidal. Entonces, perdón, aquí me he equivocado, este es de acá abajo, viene de acá abajo. Ok, ahora sí. Entonces, como verán, no es exactamente una senoidal, pero pues más o menos se parece, ¿ok? Más o menos se parece, ¿vale? Con esto concluimos este ejercicio.